Que el Señor te bendiga. Hoy me encuentro acá desde el monte como toda la semana con el propósito de traer una palabra de Dios de edificación para tu vida. Hoy dándole continuidad a esta serie, cómo cultivar mi relación con Dios. En el video pasado nosotros estuvimos viendo la importancia de la oración en nuestra relación con Dios. El tema que tenemos para hoy es amor por las Escrituras. Por eso quiero iniciar con esta frase que dice: si quieres hablar con Dios, ora, pero si quieres escuchar a Dios, lee la Biblia. Alguien dijo en cierta ocasión: si quieres escuchar a Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Nosotros debemos conocer la importancia de la palabra de Dios en nuestra relación con Él. ¿Por qué? Porque para tú relacionarte con una persona, primeramente tú debes conocer esa persona, tú debes de conocer los gustos de esa persona, aquellas cosas que a esa persona le agradan y aquellas cosas que a esa persona no le agradan. Entonces la palabra de Dios es aquella que nos va a revelar en parte el carácter de Dios y nos va a revelar la voluntad de Dios para nosotros. Digo en parte porque es imposible que el carácter de Dios sea comprendido por nosotros de una manera absoluta o de una manera plena. ¿Por qué? Porque Dios es un ser finito y nosotros somos, Dios es un ser infinito y nosotros somos seres finitos, gloria a Dios. Por lo tanto, no podremos comprender a Dios a plenitud. Pero lo que la palabra de Dios nos revela acerca de Dios nos va a ayudar a relacionarnos con Él de manera eficaz. Y cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios para nosotros, que dicho sea de paso, tenemos que entender que nosotros fuimos creados, diseñados con el propósito de relacionarnos con Dios y de adorar a Dios. Por eso es que cuando Jesús escogió a los 12 apóstoles, dice la palabra de Dios que lo escogió para que estuviesen con Él, luego enviarlo a predicar y a sanar a los enfermos. Note que el llamado de Jesús a ellos fue a estar con Él, es decir, a tener una comunión, una relación. Y esa relación no puede ser cultivada si nosotros no conocemos la importancia de la palabra de Dios. Por eso hay algunos puntos que hoy quiero compartir contigo acerca de la palabra de Dios. Quiero compartir contigo algunos símbolos que se nos revelan en la Biblia acerca de la palabra de Dios que nos muestran su importancia. El primero se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, el verso 5. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nótese que este salmo muestra la palabra de Dios como una luz, la muestra como una antorcha. En ciertas ocasiones vimos a Jesús hablando acerca de la importancia de la luz. Y Jesús dijo que aquel que anda de día no tropieza porque la luz del día lo alumbra. Es decir, que en este mundo de tiniebla que nosotros andamos, de la única manera que nosotros no vamos a tropezar es cuando nosotros tenemos la luz, la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios es esa luz que nos va a alumbrar el camino para que nosotros podamos tener una relación con Dios. La palabra es aquella que nos va a abrir la puerta por la cual nosotros vamos a entrar y vamos a tener acceso a Dios. El segundo símbolo que nosotros encontramos en la palabra de Dios se encuentra en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, el verso 2. Dice la palabra de Dios: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, que la Biblia no tan solamente menciona la palabra como una luz, no solamente la menciona, gloria a Dios, como una antorcha, sino que la menciona como un alimento, ese alimento que nos va a fortalecer, ese alimento que nos va a ayudar a crecer de la manera correcta. Y en Efesios capítulo 6, el verso 17, aquí la presenta como una espada. Dice la palabra de Dios: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es una luz que nos alumbra, la palabra de Dios es un alimento que nos alimenta y la palabra de Dios es una espada, por lo tanto no puede cortar, porque para que nuestra relación con Dios se cultive, hay cosas en nuestra vida que deben de ser cortadas, hay cosas en nuestra vida que tienen que ser quitadas y solamente van a ser quitadas cuando es aplicada hacia nosotros la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay tres aspectos de la palabra que nosotros debemos conocer. Número 1 es la palabra escrita. Número 2, la palabra rema. Y número 3, la palabra hecha carne.
Hablo de la palabra escrita, de esa obra de literatura que tú compras en una biblioteca, que tú la usas en un teléfono, en una tablet, en una computadora, y que muchas personas, aún sin ser cristianos, la usan. Por lo tanto, nosotros a la hora de acceder a la palabra escrita, debemos de aprender a acceder de la manera correcta para que esa palabra pueda tener efecto en nuestras vidas. Porque vemos que aún brujos usan esa palabra y esa palabra no tiene ningún efecto. Muchas personas la abren en el Salmo 91 y esa palabra no tiene ningún efecto. Entonces, para que esa palabra de Dios escrita tenga efecto en nosotros, número uno, nosotros tenemos que comprender y estar completamente convencidos por la fe de que esas palabras son inspiración divina. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, el verso 16 dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra inspiración significa literalmente respirar dentro. En otra palabra, esa palabra escrita que tú lees y debes leer todos los días es inspirada por el Espíritu Santo, es el resultado del soplo de Dios. Una vez que tú comprendes que ellas son inspiración divina y que fue el Espíritu Santo que la inspiró, entonces debe de comprender que no hay mejor intérprete de la palabra de Dios que aquel que la inspiró, el Espíritu Santo. Por lo tanto, para que ella tenga efecto en tu vida, a la hora de tú acceder a la palabra, a la hora de tú estudiarla, tiene que tratar de que sea bajo la guía y bajo la dirección del Espíritu. ¿Por qué? Porque si no la haces bajo la dirección del Espíritu, tú no vas a recibir la revelación o la palabra rema. Una vez que tú comprendes que ellas son inspiración por el Espíritu Santo, entonces cuando tú accedes a ella, tú tienes que acceder a ella con una mentalidad abierta. Tú tienes que aprender a hacer una exégesis de la palabra de Dios, no hacer una eisegesis de la palabra de Dios. ¿Qué es una exégesis? Una exégesis es interpretar la Biblia a la luz de su contexto. Hay una ley que enseña que todo texto fuera de contexto es un pretexto. Un pretexto es decir cualquier cosa sobre un texto menos lo que el texto quiere expresar. Entonces, cuando tú haces una exégesis de la palabra de Dios, tú dejas que la Biblia se interprete por sí sola y que el Espíritu Santo de Dios te guíe a lo que la Biblia te quiere enseñar. Pero cuando tú haces una exégesis, es cuando tú tienes una idea, es cuando tú tienes un argumento y tú vas a la Biblia para apoyar esa idea y no estás dispuesto a soltar aquella creencia que tú tenías. Tú lo que estás dispuesto es apoyar tu argumento. Por eso, para que la palabra de Dios tenga efecto en tu vida, tú tienes que entender que la interpretación de ella no se trata de lo que tú quieras decir, sino de lo que ella misma te quiere expresar. Hay un hombre que se llamó John Wycliffe, que fue el primer traductor de la Biblia en inglés. Él, cuando empezó sus estudios acerca de la Escritura, cuando él comenzó a acceder a la palabra, él lo hizo con una mentalidad abierta y él tuvo éxito. Él se plantó una regla y la regla era la siguiente: si encuentro algo mejor sobre cualquier asunto, estoy dispuesto a dejar con humildad la anterior. Eso decía Wycliffe, porque lo que sé no es nada en comparación con lo que no sé. Él entendía, gloria a Dios, que cuando él iba a la palabra de Dios, hay argumentos que él tenía que podían desaparecer y estaba dispuesto a dejarlo. Es decir, que él estaba dispuesto a dejar cualquier enseñanza errónea que él tenía, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Por lo tanto, cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vaya a la palabra de Dios, tiene que estar dispuesto a que conceptos erróneos que tú tienes acerca de ella sean borrados, sean cambiados por lo nuevo que el Espíritu de Dios te va a revelar. Entonces, la palabra rema, tú las recibes una vez que tú entiendes que ellas son inspiradas por el Espíritu Santo, que tiene que ir con una mentalidad abierta. Esa palabra rema es la revelación que tú recibes de esa información. Lo que tú tienes en tus manos, lo que tú lees todos los días, es una información, pero esa información tiene una revelación. Pero esa revelación tú no la puedes recibir si tú no lo haces con la guía del Espíritu Santo. Esa revelación es la que provoca cambio y es la que provoca transformación. Esa revelación es la que va a provocar que tú te relaciones con Dios de la manera correcta, porque esa revelación es lo que te va a enseñar lo que Dios quiere expresar a través de esa información.
Entonces, una vez que tú recibes la palabra rema, tanto la información, que es la palabra escrita, como la palabra rema, tienen un solo norte y tienen una sola dirección, y es llevarte a la palabra hecha carne. En el libro de Juan, en el capítulo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice un verso más para abajo: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Es decir, que Jesús es la palabra hecha carne. Ahora bien, esa información que tú lees, esa palabra rema que tú recibes, tienen un solo norte, y es llevarte a Jesús. La Biblia en sí es cristocéntrica y apuntan hacia la persona de Jesús. Por eso en el libro de Lucas, en el capítulo 24, del verso 13 en adelante, la Biblia dice que después de Jesús morir, cuando Jesús resucitó, habían 2 de los discípulos que cogieron camino de Emaús. Estas personas iban sin esperanza, y dice que Jesús se le apareció en el camino y le dijo: varones, ¿qué es esto que ustedes hablan? Y ellos les respondieron: ¿acaso eres tú el único forastero que no ha escuchado cómo mataron a Jesús de Nazaret? Y nosotros esperábamos que Él le iba a dar libertad a Israel. Y dice la palabra de Dios que Jesús comenzó a abrirle las escrituras desde Moisés y por todos los profetas. Y al final ellos se dieron cuenta que Jesús le estaba declarando lo que decía acerca de él en la ley de Moisés, en todos los profetas. Y cuando Jesús se desapareció de ellos se dijeron unos al otro: no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras. Es decir, que cuando le abría la palabra de Dios, su corazón ardía, su espíritu ardía. ¿Por qué? Porque la palabra, esto nos enseña que tanto Moisés y todos los profetas nos dirigieron a Jesús. Por eso es que en el libro de Juan, en el capítulo 1, el verso 45, cuando Felipe halló a Natanael, la expresión de Felipe a Natanael fue la siguiente: hemos hallado al Cristo, aquel que habló Moisés y que hablaron todos los profetas. Es decir, que cuando nosotros vamos al libro de Génesis, el libro de Génesis nos apunta a Jesús. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, el libro de Éxodo nos apunta a Jesús. Toda la Biblia nos apunta a Jesús. Por lo tanto, si el centro de tu vida no es Jesús, si el centro de tu mensaje no es Jesús, tú estás usando otra palabra, no la Biblia, que es inspiración divina. Y cuando nosotros conocemos estos aspectos de la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Constantemente nosotros tenemos que tener el anhelo, tener el interés de estudiar la palabra de Dios, y así eso nos va a ayudar a mantener nuestro espíritu fortalecido, y nuestra relación con Dios se puede cultivar de una manera correcta y puede crecer. Para terminar, cuando nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios, la palabra es la que nos va a seguir revelando los requisitos que nosotros debemos de tener para relacionarnos con Dios. Por ejemplo, la palabra es lo que nos produce fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso en el próximo video estaremos hablando de la importancia de la fe en nuestra relación con Dios. La Biblia es la que nos va a revelar que para relacionarnos con Dios tenemos que ser humildes. Por eso también estaremos hablando de la humildad. Es decir, que cuando nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios, la palabra es que nos va a revelar el patrón que el hombre debe seguir para tener una relación con Dios de manera eficaz. Así que lo que debes de hacer desde hoy para que tu vida espiritual se siga cultivando, siga creciendo, es tener planes de la lectura de la palabra de Dios. Si no tienes un plan de lectura, haz un plan de lectura, saca tiempo, porque toda relación demanda tiempo. Y número 1, para relacionarte con Dios, tienes que sacar tiempo para la oración. Número 2, para que tu relación con Dios crezca, tienes que tener tiempo para estudiar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Espero que este video te haya sido de gran bendición. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, que le dé like y lo comparta con alguien más. Bendiciones.